Y el tema de hoy tiene que ver con el anfitrión de las ovejas. Y nos vamos a concentrar en el versículo 5. Vamos a mirar juntos el versículo 5 que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Déjame decirte ahora que en este momento, cuando llegamos a esta porción, vemos que el buen pastor va a preparar una mesa. Está invitando a sus ovejas, pero está invitando a sus ovejas no en la colectividad, sino que en una forma personal. En otras palabras, el buen pastor acá nos está invitando no simplemente a socializar con él, sino a tener comunión, a una cena, a una invitación, a un lugar que él ha preparado personalmente y de antemano para que junto a él podamos disfrutar. El buen pastor prepara una cena de comunión en forma personal para ti y para mí, para que yo aprenda a estar y a andar confiado en comunión con él. De este verso, el anfitrión de las ovejas, quiero que consideremos tres claves importantes, tres consideraciones del anfitrión de la mesa. En primer lugar, quiero que observemos juntos cómo el buen pastor va preparando la mesa, la preparación de la mesa. Nuestro texto dice: aderezas mesas delante de mí. El término utilizado acá, mesa, describe más que nada un lugar de altura, un lugar plano, un lugar llano. Nosotros le llamamos en las montañas, en los cerros, a un lugar plano le llamamos meseta. Que obviamente el pastor va llevando a las ovejas y las guía, las lleva a una meseta, las lleva a un lugar, casi es una mesa en la altura, pero plana, que ha sido preparada específicamente por el pastor para dar un agasajo a sus ovejas. La idea es que el pastor va a buscar un lugar donde pastar a su ganado. Como ya hemos dicho, las ovejas no pueden comer cualquier pasto. Tienen que ser pastos tiernos y delicados. No pueden beber cualquier agua que hay. Normalmente son aguas quietas, no son aguas en movimiento y tienen que ser protegidas las ovejitas por infecciones, bacterias y cualquier cosa. Así que ya sabes. Ahora, podemos observar acá que el pastor va buscando un lugar y lo prepara. ¿Cómo? En primer lugar, ¿cómo prepara el pastor ese lugar? Lo va en primer lugar limpiando. Se anticipa, lo observa, mira el pasto, que no haya ninguna hierba peligrosa, porque las ovejitas no van a distinguir entre un hongo, un pasto venenoso, que al ingerirlos ella o al comerlos pueden enfermar y también morir. Lo vigila, le va prestando mucha atención, porque es posible que agazapadamente hayan animales. ¿Qué va haciendo el buen pastor? Su vara y su cayado va removiendo y va observando el terreno, que no hayan rastros de huellas de animales depredadores. Lo vigila de la presencia de los animales, buscando indicios de su presencia, y también limpia los manantiales, las fuentes y abrevaderos para las ovejas. Tiene que quitar las hojas, las ramas, piedras, tierra que pueda haber en cada uno de estos manantiales durante el otoño, que han caído ahí durante el invierno. Tal vez necesita arreglar las pequeñas presas de tierra, contener agua para que sus ovejitas puedan venir. Notas ahí la preparación de la mesa, dice el texto: aderezas mesas delante de mí. Esto nos hace ver cómo el pastor va anticipadamente preparando el camino, el lugar, para que sus ovejitas podamos sentirnos seguros o seguras. Él va delante de nosotros, a diferencia de nuestros países, que nosotros arriamos el ganado o los animales. Las ovejitas sencillamente van atrás de su buen pastor y caminan segura.
Usted ha leído Juan capítulo 10, donde Jesús se describe como el buen pastor que va cuidando a sus ovejas. Estaba mirando la Nueva Versión Internacional, cómo traduce esta porción, y la Nueva Versión Internacional traduce Salmo 23, verso 5, en un lenguaje un poquito más claro. Mira lo que dice: dispones ante mí, ¿qué cosa? Un banquete en presencia de ¿quién? De mis enemigos, como diciendo, yo me puedo concentrar en comer, en disfrutar, en estar en la presencia de mi buen pastor, a pesar de que mis enemigos, Reina Valera utiliza angustiadores. Ya nosotros no utilizamos angustiadores para hablar de nuestros enemigos. Producen en nosotros angustia, pero no le llamamos a los enemigos angustiadores. Y aquí podemos observar en esta figura, esta traducción de Nueva Versión Internacional, podemos ver acá esta figura que el buen pastor va preparando un gran mesón, va preparando una gran mesa para invitarnos. ¿Sabes qué? Cuando estudiaba esta parte me acordé de una cena que quiso hacer en una forma especial David, buscando un descendiente de su amigo Jonatán. Él pregunta en 1 de Samuel capítulo 9 si aún quedaba algún descendiente de su amigo Jonatán, y sí, quedaba ¿quién? Un niño, un hombre, no sé ya qué edad tenía, llamado Mefiboset, que estaba lisiado. ¿Y qué hizo David? Lo invitó y le dijo: voy a dar lo que corresponde, que era herencia de tu abuelo, del rey Saúl, pero todos los días de tu vida, tú vas a comer ¿de qué? De mi mesa. Lo acercó comunión. ¿No te hace pensar en nuestro Señor Jesucristo? Es interesante, si bien es cierto, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, se describe a una iglesia, es interesantísimo la aplicación que puede tener para el hombre en el día de hoy. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El concepto de cenar tiene que ver con comunión. Y sin duda alguna, el buen pastor siempre va tocando la puerta del ser humano a través de la predicación del Evangelio, a través de la proclama del pueblo del Señor. Se va llevando el Evangelio para que hombres y mujeres puedan oír la voz y tomar la decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal. En el momento que toman esa decisión, Jesús dice: entramos ¿en qué? En comunión. ¿Con quién? Con la persona de Cristo Jesús. Eso es ser invitado a la mesa. Y lo primero que vamos observando en el anfitrión de las ovejas es que él va preparando la mesa de comunión, la mesa de compañerismo. Es por eso que cuando participamos de la cena del Señor también le llamamos la mesa o la comunión, porque precisamente eso es tener comunión con el más cercano. No es simplemente una invitación grande, cumplí yo 50 años, todos están invitados. No, es como si yo estoy de cumpleaños y preparo una comida, una cena, con un círculo de amistad, de compañerismo, porque es más que una responsabilidad social, es una ¿qué? Es relación. Pregunta: ¿tienes esa relación con ese buen pastor? Porque él va preparando esa mesa. En segundo lugar, vemos acá la protección en la mesa. No simplemente él se anticipa, observa el lugar, que no haya peligro, que no haya indicio de animales, librarlo, protegerlo. Si van a beber aguas, tienen que ser aguas tranquilas. He limpiado también aquel lugar, he preparado ese lugar, sino que ahora la ovejita puede comer tranquila. La protección en la mesa. Dice el verso 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por lo general, un soldado en combate, cuando sabe que está el enemigo, ¿cómo come? A las carreras. O, si no, sencillamente, ¿qué? No come. Es interesante, ustedes pueden investigar. Todas las invenciones que hay para un soldado en combate vienen en sachet,
todos los sabores están tan bien preparados que sencillamente sacuden una bolsita y ya sencillamente su contenido se puede enfriar o se puede calentar solito. Pero si están frente a sus enemigos, tienen que comer rápidamente. Pero ¿qué observamos acá? Que aunque mis enemigos estén a mi alrededor, esa ovejita puede disfrutar tranquilamente. Es muy posible que los animales estén agazapados, escondidos en las peñas, esperando el momento de que el pastor se descuide para atacar el rebaño. Pero ese animal sabe que mientras el pastor está vigilando, mientras él está cuidando y contando y mirando y observando sus ovejas y alrededor, ese animal depredador sabe que es imposible que pueda atacar. Queridos, si el Señor cuida de nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Angustia, persecución, hambre, desnudez, lo presente, lo porvenir, ángeles, alguna cosa. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? La respuesta es nada, ni nadie. La única persona que podría separarnos del amor de Dios es el mismo Dios Padre. Pero ¿sabes cuál es el argumento del apóstol Pablo? Que no escatimó ni a su propio Hijo. Por amor decidió darlo para protegernos. Es por eso que el único lugar seguro en tus angustias, en tus momentos de crisis, en tu soledad, en tus decepciones, en tus tristezas, en tus enfermedades, el único lugar seguro es saber que estás bajo el amparo del buen pastor, porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es por eso que Proverbios capítulo 18, verso 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, ¿y qué? Y será levantado. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, eso no nos exime del ataque feroz del enemigo, porque en algún momento Satanás querrá, como lo describe Jesús en Lucas capítulo 22, verso 31, le dice a Pedro: ¿sabes qué? He aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. De vez en cuando, al igual como en el caso de Job, viene Satanás y dice: sí, él es fiel porque tú le das, lo cuidas, le provees, pero ¿qué si le quitamos un poquito la cerca? ¿Qué si lo apretamos un poquito? Llegará ese momento en que tú enfrentarás esos momentos difíciles. Porque no te equivoques, querido, todo creyente está en una guerra, en un conflicto, con la carne, con el mundo y también con Satanás. Y él anda, ¿cómo? León rugiente, buscando a quien devorar. Y como dice nuestro dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Queridos, pero ¿sabes qué dijo Jesús? Lucas capítulo 22, verso 32, Jesús le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El buen pastor siempre está ahí. Si bien es cierto, nuestro enemigo es feroz, quien nos cuida es mucho más poderoso que ese enemigo. Amén. Si bien el problema es grande, Dios es aún ¿qué? Mayor. Si la situación parece no tener solución, escúcheme bien, Dios siempre tiene el control y todo lo obra para bien. Si la dificultad supera nuestra esperanza, escúcheme bien, Dios tiene control. Nada escapa. Lea el libro de Job. De hecho, en nuestra lectura devocional estamos ¿dónde? En el libro de Job. Dice el libro de los Salmos, me encanta este versículo, versos 5 al 6. Lo aprendí de mi esposa porque comenzamos a repetirnos cuando nos casamos. Y entre paréntesis, ayer cumplimos 28 años juntos. 28 años. Ok, le damos un aplauso a la hermana Claudia
por su paciencia. Yo estoy que le canto la canción ¿Qué sería de mí si no te hubiese conocido? ¿Dónde estaría hoy? Bueno, no estaría en Australia. Volviendo al versículo, fue un versículo que enseñamos a nuestros hijos desde temprana edad, Salmo capítulo 3, el verso 5. ¿Por qué razón? Porque no simplemente vemos la preparación de la mesa, vemos la protección en la mesa. Aunque mis enemigos estén enfrente, puedo comer tranquilo porque el Señor está a mi lado. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Jehová me sustentaba. Salmo capítulo 3, verso 5. Y no menos interesante el verso 6. No temeré. 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. David se acuesta esa tarde, va a dormir. Sus enemigos están buscándolo y es muy posible que es su hijo Absalón quien lo busca para matarlo y quedarse en su lugar en el reino. Y en vez de huir y estar atemorizado, David encuentra una cueva, busca una buena roca, le pone un manto, se acomoda y duerme tranquilamente. Pero lo están buscando para asesinar, para matarlo. ¿Qué sabe David? Que si está bajo el cuidado del Señor, yo me voy a acostar, yo me voy a dormir, voy a descansar, voy a despertar, porque el Señor siempre me va a sustentar. ¿Hay que temer al hombre? Si un cabello mío, que me van quedando ya pocos, si mañana amanezco con uno menos, es porque el Señor sabe que me va a faltar ese cabello. Nada ni nadie me puede tocar. Usted no se va a morir antes. Usted o se va a morir por el COVID-19, un ataque al corazón o lo que sea, se va a morir en el tiempo de Dios. Usted puede tomar todas las medidas de seguridad y morirse de otra cosa, porque no lo sabemos. Y es triste a veces cuando parte un ser querido, pero no nos olvidemos, Dios tiene el control. Cuando nosotros miramos esto, podemos sencillamente decir como cantábamos, paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor y de paz que Él provee. Hoy todo hombre puede caminar en victoria. Amén. Porque vamos, si bien es cierto, vamos conquistando, vamos avanzando, sí. Pero vamos avanzando por un camino ya conquistado. No es que yo voy abriendo camino, yo voy siguiendo aquel que es el abridor de caminos. ¿Sabes por qué? Porque Él lo abrió en Getsemaní. Él lo abrió en el Gólgota. Y Él sencillamente me invita a que siga sus pisadas, porque Él es mi protector. Él ha preparado la mesa, Él me protege en la mesa. Y es interesante que podemos ver, en tercer lugar, llegando ya al final de este tema, el anfitrión de la mesa, la preparación de la mesa, la protección de la mesa, pero estando en la mesa, David va a hacer mención de dos cosas: la provisión en la mesa. Míralo conmigo al final del verso. Dice el verso 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué dices? Primero, unges mi cabeza con aceite. Y luego, mi copa está rebosando. La provisión en la mesa viene en primer lugar a través del aceite derramado. ¿Qué es la unción? Unges mi cabeza con aceite. El aceite en la cultura hebrea fue utilizado en este ungimiento, en este derramar, fue utilizado en primer lugar, lo vemos especialmente en el Nuevo Testamento, para honrar a las visitas. En Lucas capítulo 7, no lo vamos a leer, verso 36 al 50, Jesús es invitado por un tal Simón, un fariseo, que quiere oír más de Jesús y prepara una cena y lo invita y ahí está. Y detrás viene una mujer con un perfume y comienza a llorar a los pies del Señor. Y ya este fariseo en su interior comenzó a juzgar a Jesús. Si supiese Jesús quién realmente es esta mujer, no dejaría que esté a sus pies, porque era una mujer de mundo pecadora. Pero Jesús, que todo lo ve y todo lo sabe, le cuenta una parábola de dos deudores.
Uno que debía una cantidad y otro que debía una cantidad mayor. Y a ambos su buen Señor perdona. Luego les dice, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdonó menos o aquel que se le perdona más? Obviamente aquel que más se le perdona, más también ama. Entre paréntesis, solo tú y Dios sabes cuánto Dios te ha perdonado. Porque tal vez hay cosas que nunca nadie más lo sabrá en esta tierra, que tú hiciste en el pasado, que ahora, como dicen los argentinos, estás piola, calladito, pero que el Señor lo sabe, pero ya ha sido perdonado. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Amén? Dígame un fuerte amén. ¿Amén? Se me fue la olla, la onda. Estábamos, luego el Señor le dice a este hombre, porque le pregunta, ¿quién ama más, quién ama menos? Juzgó muy bien el fariseo. Ahora el Señor le dice, mira, vino esta mujer pecadora, y lo primero que hizo, ungió mis pies con ese aceite, con ese perfume. En la cultura hebrea, si alguien quería agasajar muy bien a un invitado, tenía que ungir con aceite, porque era una forma de honrar a la visita. Pero este hombre no lo había hecho. En segundo lugar, derramar este ungimiento de aceite fue utilizado para apartar a algunas personas para el servicio en la cultura hebrea. De hecho, Moisés ungió el tabernáculo para consagrarlo al Señor antes de dar inicio a todas sus actividades que Dios lo había enseñado. Levíticos 8:10. En Éxodo capítulo 28, verso 41, Aarón y sus sucesores fueron ungidos con aceite para separarlos para el servicio. ¿Recuerdas cuando Samuel buscaba a un hijo de Isaí para ungirlo para rey? En 1 de Samuel 16:13 dice que derramó aceite sobre David y fue ungido como rey, a pesar de que no ejerció el cargo en ese mismo momento. Y la profecía decía en Isaías capítulo 61 que el siervo de Jehová, Dios derramaría sobre él el aceite del ungimiento en símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el aceite era utilizado para honrar a una visita. Hoy si me invita a comer, no me va a dar un poco de aceite de oliva virgen y me lo va a echar, sería extraño. Pero era la cultura para refrescar, para perfumar. El aceite era usado entonces para ungir, para encomendar, con un ungimiento. En cierta forma, en el Antiguo Testamento, el derramar aceite era un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos siervos del Señor. Pero en el caso de las ovejas, no era para socializar ni para encomendarlas a algún servicio en especial, sino que el pastor utilizaba el aceite en las ovejas como un repelente natural. Usted sabe que producto de la humedad de sus secreciones nasales o tal vez en sus orejas, había continuamente mucha humedad y esa humedad era muy atractiva para moscas, mosquitos, insectos. Y que si un pastor no le aplicaba ese aceite, hoy sería un repelente de insectos, los animalitos, los insectos o una mosca podía depositar en su oreja, en su nariz, una larva, que se convertiría luego en un pequeño gusanito. Y ese gusanito seguiría buscando y alimentándose de la humedad. Y solía ocurrir que le llamaban las ovejas locas, que ese gusanito en su interior comenzaba a comer, a picar y a picar. Y en su desesperación esa ovejita se golpeaba con otros animales, con ramas, con otras ovejas, con rocas, porque no podía parar de sentir esa sensación de picazón. Volvían locas y se morían. ¿Por qué? Porque ese pastor no supo aplicar ese repelente para proteger a estas ovejitas de esas moscas. Déjame decirte algo, que así el llamado de cada líder, de cada pastor en una congregación es proteger la mente, los oídos, el corazón
de los hermanos. ¿Cómo? A través de la sana enseñanza. Porque errores en la doctrina, errores también en la conducta. Pablo le dice a Timoteo claramente, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, verso 3, Pablo le va a decir que en estos últimos tiempos los hombres, los seres humanos tendrán ¿qué? Comezón de oír la sana doctrina. No lo van a querer oír. Es por eso que usted ve que las iglesias que están llenas son las que están orientadas a la programación, al entretenimiento, la buena música, pero no hay enseñanza de la palabra de Dios con profundidad. Porque la gente no quiere oír de pecado, confrontación, de cambio, de espiritualidad, de disciplina. Quiere oír, siéntete bien, saca lo mejor, sigue adelante. Pero no estamos protegiéndonos. Y nos está entrando el gusanito del engaño, del error. Hoy usted puede mirar cantidad de enseñanza, de predicación, de instrucción y buena presentación y lindo, y uno dice que lindo. Hoy polulan, crecen la enseñanza errónea, la teología especulativa. Cada acontecimiento, cada cosa ya le buscan una profecía, se está cumpliendo, se llama teología especulativa. Se toman versículos, se aplican versículos, no importa el contexto, lo que dicen, cuál es su aplicación, lo importante es que se sienta la gente bien. Podríamos nosotros, Pastor Néstor y yo, predicarles para que ustedes se sientan bien y predicarles al oído. Pero les estaría entrando, ¿qué cosa? El gusanito, y no se darían cuenta. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, el verso 16. ¿Qué le dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Por qué? Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué vemos acá? Salvarse aquí no es del alma, sino del engaño, del error, porque es sutil. Pablo le dice a Tito, mira Tito, capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Usted le pregunta a cualquier grupo religioso si tiene la sana doctrina, ¿qué le va a decir? Que sí. Pero ¿dónde está la sana doctrina? ¿Cómo encontrar la sana doctrina? Es por eso que debemos ser ovejitas de un rebaño y seguir a un pastor. Mira, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en Efesios capítulo 4, verso 14, para que ya no seáis ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Hoy quiere el carrito, mañana el soldado. Yo me acuerdo que cuando me llevaban a la feria los domingos, yo les acompañaba porque tenía que venir con las bolsas, pero ellos me tenían que comprar dos cosas. Una bolsita de aceitunas, de ida, porque todavía estábamos comparando precios, y de regreso un soldadito de plástico, de colección. Si no había eso, iba yo de mala. Por eso si me hacen promesa y no la cumplen, me frustra, me deja mal, porque me acostumbré a mi aceituna de ida y mi soldadito de regreso. Pero a veces de regreso encontraba el soldadito y el jeep, que no lo había visto. Pero yo quería ese soldadito que no lo tenía, que era que estaba cuerpo a tierra con su rifle, pero también quería el jeep. Entonces uno comienza a ser caprichoso. Primero quiere una cosa, luego quiere otra diferente. Pablo dice acá, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera, ¿de qué? De todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay error, hay engaño. ¿Sabe cuál es la virtud del engaño? Que no lo vemos. Caemos por su color. Pero si tenemos aplicado el aceite, el cuidado de ese pastor que nos enseña la sana doctrina, vamos a poder diferenciar cuál es el error. Hay mucha confusión en el día de hoy. Hay mucho de lo que se ve o que se oye que no es correcto. La teología especulativa, el estar continuamente inventándole milagros a Dios, como si Dios necesitase un milagro.
Dios no necesita que le inventemos milagros. Dios necesita que su pueblo entre por sus puertas con acción de gracia, alabable y bendecir su nombre por lo bueno y lo malo, por lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Debemos ser un pueblo agradecido, pero Dios no necesita. La vez pasada vi un hombre que tomaba una botella y la movía y se convertía en moscato. Vino tinto. Dios no necesita que le inventemos milagros. Dios es Dios y va a seguir siendo lo mismo, pero cuando una ovejita, cuando un hermanito encuentra algo lindo allá y viene, pastor, ¿por qué no hacemos lo mismo? Yo vi que todos se ponían de pie, le pusieron las manos y se cayeron y saltaban y se reían y hacían cosas. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? Ya le entró ¿qué? El gusanito. Por eso examinadlo todo y retener lo bueno a la luz de ¿qué? De las Escrituras. Para esto debemos tomar firmes decisiones. Termino ya con esto. Primero, perseverar en la doctrina. Conocer la palabra. Estudiar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Reprogramar nuestra forma de pensar con lo correcto, lo justo, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. No prestar oído a la mala enseñanza, a los malos consejos. En Proverbios 1:10 dice, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué? No consientas. En Salmo 1:1, no anduvo en consejos de malos. Y Juan nos da un consejo interesante en su carta, en 2 de Juan, capítulo 1, verso 10. Si alguno viene a nosotros, a vosotros, y no trae esta doctrina, ¿qué? ¿Qué dice? No le recibáis en casa, ni le digáis ¿qué? Bienvenido, porque trae el gusano del error. Unges mi cabeza con aceite. Terminemos la segunda bendición, la segunda provisión. Mi copa está rebosando. En la Biblia vemos que la copa representa dos cosas en forma de figura. Siempre es algo que tiene que ser consumido, que es algo que tiene que enfrentar. Es por eso que Jesús oraba, pasa de mí esta copa. En la Biblia existe la copa de bendición o la copa de juicio. No hay más. Copa de bendición o copa de juicio. Salmo 116, verso 13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tiene que ver con la bondad, la gracia, la misericordia, el cuidado, el disfrute de la comunión. Cuando participamos de la cena, y usted puede leerlo en los evangelios, Jesús les compartió la copa. Porque la copa ahí tiene que ver con bendición, con comunión, con cuidado, con compañerismo, con dedicación. Y finalmente, la copa, juicio. Principalmente lo vemos en Apocalipsis capítulo 16. Dice el verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra, ¿qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios, que tienen que ver con los juicios de retribución. Todo ser humano debe beber de ambas copas, pero los que son salvos ya no disfrutamos de la copa de ira, sino de la copa de bendición, de comunión. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya bebió esa copa de ira en Getsemaní. Jesús ya bebió de esa copa de ira en el Gólgota. Es por eso que nuestro buen pastor nos dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa. ¿Está qué? Rebosando de alegría, de bendición, de cuidado, de la gracia de Dios. Salmo 103, verso 4 dice así, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Y qué más? Y te corona de favores y misericordias. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición. Mi copa está rebosando. El anfitrión de las ovejas. Terminemos reflexionando. Primero, debo disfrutar de la mesa de comunión a la cual he sido invitado. Amén. Debo sentirme seguro. Mis enemigos son pequeños si mi pastor está conmigo. Amén. Debemos proteger nuestra forma de pensar. Debo proteger mi forma de pensar.
Y por último, debo estar seguro que la copa que bebo es la de bendición y no la copa de juicio. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Amén. Quienes nos están viendo en estos momentos o nos verán en forma diferida. ¿Está seguro? Hay una sola forma de beber de la copa de bendición, viniendo al buen pastor, a Cristo Jesús. Si no eres salvo, si no estás seguro, hoy puedes decirle a Jesús ahí. Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Si aún no estás seguro o segura, solamente dile así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy quiero disfrutar de la copa de bendición, del perdón de mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti. Y dile así, y en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Bendito Padre Celestial, solo tú conoces el resultado de tu palabra expuesta. Pero qué gozo es saber que, aunque nuestros enemigos estén a nuestro alrededor, no temeré mal alguno, porque tú estás con nosotros. La gran invitación del anfitrión de la mesa. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.